Hermanos, la forma en la que nuestro Señor Jesucristo fue apresado, fue juzgado y después fue puesto en la cruz. Y hoy precisamente pues celebramos la Cena del Señor. Y la Cena del Señor pues es una conmemoración, hermanos, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección, muerte, sepultura y resurrección. Traemos a nuestra mente pues aquellos momentos en los que Él tomó nuestro lugar, porque nosotros como pecadores debíamos sufrir la muerte, sufrir el castigo, la paga por nuestros pecados. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, por amor a nosotros, decidió dar su vida en nuestro lugar. Así que tomó nuestro lugar en la cruz, y eso, hermanos, pues nos recuerda que somos salvos por gracia. Si tenemos una salvación, es gracias a nuestro Señor Jesucristo y gracias a la gracia de nuestro Padre Celestial. No es por nuestros méritos, es por los méritos de nuestro Salvador. Y en el pasaje de 1 Corintios capítulo 11 que usamos para la Cena del Señor, donde pues se describe esta conmemoración de la Cena del Señor. En el último versículo dice: así pues, todas las veces que comereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces decíamos que la Cena del Señor, hermanos, es una ordenanza que el Señor instituyó para que nosotros conmemoráramos su sacrificio en la cruz por nosotros. Pero también nos ayuda o nos recuerda que nuestro Señor Jesucristo viene otra vez. Él prometió volver y nosotros debemos estar siempre a la expectativa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos allí, hermanos, la enseñanza, en la palabra de Dios, de que nuestro Señor Jesucristo viene otra vez. Y para esa meditación sobre este asunto de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues vamos a tomar algunos versículos del Evangelio de Mateo, capítulo 24, los versículos 24 al 51, y vamos a ver o a recordar una vez más qué es lo que la palabra del Señor nos dice en estos versículos. Muchas veces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo dijo y prometió que vendría otra vez a la tierra. Dijo que iría a su Padre, pero que volvería otra vez. Por ejemplo, en Juan 14:3 dice: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Ahí está la promesa: vendré otra vez. Y otra vez, pues es una segunda vez, porque la primera vez vino a tomar forma humana, ¿verdad? Se encarnó y vivió entre los hombres, estuvo entre los hombres durante 33 años y medio aproximadamente. Pero se fue y prometió, antes de irse, prometió volver. Dice: vendré otra vez. Lucas 21:27 también encontramos lo siguiente. Dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube. ¿Verdad? Ahí está la promesa. Vendrá en una nube. Así que Jesús viene otra vez, viene
por segunda vez a la tierra. ¿Cuándo? No lo sabemos, ¿verdad? Perdón, pero viene otra vez. En Hechos capítulo 1, versículo 11, también leemos lo siguiente. Aquí hablan los dos varones que se presentaron después de que Jesús ascendió a los cielos, varones con vestiduras blancas que creemos eran ángeles, y ellos dijeron a los discípulos: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y aunque estas palabras lo dijeron estos dos varones, pero nosotros sabemos que es un mensaje de Dios para sus hijos, para sus discípulos. Los ángeles son mensajeros. Ellos trajeron este mensaje. Y dice allí: así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esa otra vez la promesa de que Jesús viene otra vez. Así que, hermanos, podemos estar confiados, podemos estar seguros de que nuestro Señor Jesucristo viene otra vez a esta tierra para hacer la obra que Él tiene que hacer en esta segunda venida, cumplir el propósito que está establecido para esta segunda venida a la tierra. Ahora, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo viene y que Él prometió que viene otra vez, entonces viene esta pregunta: ¿qué espera de nosotros? ¿Qué espera de nosotros entre tanto que Él viene por segunda vez? Bueno, en ese pasaje de Mateo capítulo 24 del 42 al 51 nos dice, nos enseña lo que nuestro Señor espera de nosotros mientras Él viene otra vez. En el versículo 42 y 43 dice lo siguiente: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Dos veces se menciona la palabra velar, y esto enfatiza una de las cosas que Jesús espera que nosotros hagamos entre tanto que Él venga. ¿Qué nos enseña estos versículos? Bueno, el Señor espera que lo esperemos. El Señor quiere que nosotros lo estemos esperando. Y si el Señor espera que nosotros lo estemos esperando, pues entonces eso es lo que necesitamos hacer. Así que no nos desanimemos, aun cuando pareciera que nuestro Señor tarda en venir. No nos desanimemos, no nos desesperemos. Dice el apóstol Pedro que el Señor no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para ver si otros, muchos, proceden al arrepentimiento. Entonces el Señor está dando tiempo para que muchos más se arrepientan, se vuelvan a Dios y confíen en que Jesús es el Salvador que puede salvar sus almas, y crean en Él y pongan su vida en sus manos y le pidan salvación. Pero
con fe, con fe. Y cuando alguien viene a Cristo, creyéndole, confiando en Él y pidiéndole que sea su Salvador, Jesucristo le salva. Entonces Jesús está dando tiempo, está dando tiempo. Y nosotros que ya somos salvos, pues no nos desanimemos, no nos desalentemos, no nos desesperemos, pensemos en esas almas, en esas miles y millones de almas que están perdidas todavía y que están rumbo a la condenación eterna si no se arrepienten y se vuelven al Señor. Pero también por otro lado, no descuidemos nuestra vida, no descuidemos nuestra vida como si pudiéramos corregirla unas horas antes de su venida, ¿verdad? No seamos como cuando éramos estudiantes y nos decían que la siguiente semana tendríamos examen, pero casi todos los días antes de que llegara ese día del examen, pues no hacíamos nada, no estudiábamos, no leíamos, pero un día antes o una noche antes y hasta unas horas antes, estábamos apenas leyendo, estudiando, tratando de memorizar, pero porque ya venía la hora del examen y muchas veces pues no nos iba tan bien. Entonces eso se podía hacer con el examen, pero respecto a nuestra vida y a la venida del Señor Jesucristo, eso no es posible, porque dice la palabra del Señor que no sabemos a qué hora ha de venir nuestro Señor. No sabemos. Y como no sabemos a qué hora ha de venir, pues entonces nos dice que estemos despiertos, que estemos velando, que estemos esperando. Y esta espera no debe ser una espera pasiva, sino debe ser una espera activa, de manera entonces que no descuidemos nuestra vida, nuestra relación con Dios. No descuidemos nuestro testimonio, no descuidemos nuestro caminar con el Señor. Más bien, vivamos listos, preparados, como si solo faltaran unos minutos para su llegada. Estamos listos, a la espera, a la expectativa, pero listos, no solamente, les digo, en una espera pasiva, espera como cuando esperamos cualquier cosa, ¿no? Sino que esta espera debe ser como lo que dice en el versículo 44. Y esto nos lleva a otro aspecto de lo que nuestro Señor espera de nosotros. Versículo 44 dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Qué dice este versículo? Estén preparados. Estén preparados. ¿Y qué es estar preparados? Bueno, sí, preparados para recibirlo. Pero ¿cómo debe ser esta preparación? Esta preparación debe ser que estemos viviendo en santidad, viviendo conforme a la voluntad de nuestro Señor, conforme a sus enseñanzas, conforme a sus principios, conforme a sus mandamientos, conforme a la justicia, a la rectitud. Y eso pues nos habla de que debemos estar ocupados en nuestro crecimiento cristiano, no solo en nuestro conocimiento intelectual de la Biblia, sino en nuestro crecimiento cristiano. Esto es, todas las áreas
de nuestra vida, dando buen ejemplo o buen testimonio, de manera que otros glorifiquen a nuestro Señor por nuestras buenas obras. Estar preparados es estar haciendo buenas obras. Es estar siendo y haciendo, siendo buenos discípulos, buenos hijos de Dios, buenos cristianos, pero estar haciendo buenas obras como todo buen hijo, como todo buen cristiano, como todo buen discípulo de Jesús. Vivamos de una manera que los que nos rodean puedan ver en nosotros la obra de Cristo en nuestras vidas. Perdón, la transformación que Dios hace en la vida de aquellos que tenemos fe en Él y que hemos sido salvos por Él. Viviendo en paz con todos los hombres en cuanto dependa de nosotros, como dice la palabra de Dios. Amándonos unos a otros entre los que somos discípulos de Cristo, en los que somos de la familia de Dios, manteniendo buenas relaciones, ¿verdad? Evitando el juicio, los prejuicios, evitando todo aquello que pues nos hace o nos pudiera hacer ver mal ante los demás, sino más bien amándonos unos a otros, ¿verdad? Bueno, pero también otro de los aspectos que el Señor espera de nosotros, hermanos, lo encontramos en los versículos 45 y 46. Dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Una vez más, aquí encontramos la palabra, o dos veces la palabra siervo. El siervo fiel y prudente. Bienaventurado aquel siervo. ¿Y qué significa o qué implica ser siervo? Pues implica servicio, implica trabajo. Entonces, ¿qué espera nuestro Señor de nosotros entre tanto que Él venga? Espera, hermanos, que estemos trabajando. Espera que estemos sirviendo. ¿Dónde? En su iglesia, en su reino. ¿Cómo? Desarrollando, trabajando conforme a nuestros dones espirituales, conforme a las capacidades espirituales que el Espíritu Santo nos ha dado para servir, para trabajar en la iglesia de Cristo, para trabajar en el reino de Dios. Entonces, nuestro Señor espera que estemos sirviendo, poniendo a su servicio nuestros talentos, aparte de nuestros dones espirituales, nuestros talentos o dones naturales, esas capacidades con las que nosotros nacimos, que por supuesto lo recibimos de Dios, aunque nacimos con ellos, pero somos creación de Dios. Entonces Dios puso esas capacidades, esas habilidades en nosotros, en nuestro desarrollo de la concepción a nuestro nacimiento, y cuando nacimos pues ya traíamos esas capacidades,
esos dones o talentos y en la medida en la que fuimos creciendo, pues fuimos desarrollando estas capacidades. Pero también Dios quiere que los pongamos a su servicio, al servicio del reino de Dios, al servicio de la iglesia. También el Señor espera que nosotros pongamos al servicio del reino de Dios nuestros recursos materiales, así como nuestros recursos humanos, que son nuestros talentos o dones, capacidades, también nuestros recursos materiales, lo que tenemos. El Señor espera que nosotros lo pongamos a su servicio, y cuando lo hacemos estamos demostrando que confiamos en Él, confiamos en su provisión, confiamos en que Él es el que tiene cuidado de nosotros aún en esas áreas, en todas las áreas materiales, y que confiamos en que no nos va a faltar. ¿Por qué? Porque tenemos a nuestro Dios, quien es nuestro proveedor. Pero también el Señor quiere que estemos sirviendo, trabajando en la proclamación de las buenas nuevas del reino de Dios, en las buenas nuevas de la salvación en Cristo Jesús por la gracia de Dios. Él espera que estemos sirviendo. Así que estos versículos de este pasaje, hermanos, nos enseña esto, que el Señor quiere, espera que nosotros lo esperemos, que lo estemos esperando, pero también que en esta espera estemos preparados para recibirle y preparados para que nos encuentre bien. También quiere que estemos trabajando, o espera que estemos trabajando, poniendo al servicio de su reino, de su iglesia, todas las capacidades que tenemos y todos los recursos que tenemos, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Ahora, ¿qué hará el Señor con los fieles? ¿Qué hará el Señor con los fieles? Versículo 47 dice: de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Recuerden que el versículo 46 dice: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo, actuando, obrando así. Dice: de cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Qué quiere decir esto? Le recompensará. Le recompensará. Pues, ¿cómo? A través de, muchas formas, pero cuando dice que sobre todos sus bienes le pondrá, esto habla de confianza, hermanos. La confianza de que nosotros hemos producido en nuestro Señor. Confianza para que nos confíe otras cosas mayores, otros trabajos mayores, otras responsabilidades mayores. ¿Qué van a hacer? No lo sabemos, pero también recompensa que nos dé gozo, que nos dé alegría, que nos dé satisfacción, que produzca en nosotros esa realización, ese sentido de vida, ese sentido de haber cumplido un propósito especial en esta tierra, en este mundo. ¿Qué hará el Señor con los infieles? Dice el versículo 48 en adelante: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente,
y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo castigará. Pero estos versículos y el anterior, pues nos ayuda a darnos cuenta, porque revelan quién en verdad es siervo de Dios, servidor de Dios, discípulo de Dios, o no lo es. Estos versículos revelan quiénes no son realmente discípulos, servidores, hijos de Dios. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con aquellos que dijeron que eran siervos, pero en realidad no eran? Pues van a ser puestos en el lugar que les corresponde. Porque allí dice, pondrá su parte con los hipócritas. ¿Quiénes son los hipócritas? Pues los que engañan, ¿verdad? Los que se quieren hacer pasar por alguien que no son. Entonces, esto, les digo, nos revela quiénes no son siervos del Señor. ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es su conducta? ¿Cómo es su espera respecto al Señor? ¿Verdad? Allí está. Entonces, bueno, pues el Señor espera, hermanos, encontrarnos, como ya lo hemos visto en estos versículos, y darnos nuestra recompensa. ¿Qué esperamos nosotros? ¿Qué esperamos nosotros? Yo creo que también nosotros esperamos, hermanos, la llegada del Señor, y estamos esperando, estamos preparándonos día a día, creciendo en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, creciendo para madurar, creciendo para servir, creciendo para agradar a nuestro Señor, a nuestro Dios. Y si así lo hacemos, pues entonces estamos en buen camino. Sigamos así, no nos desalentemos, no nos desanimemos. El Señor viene, creámosle, Él viene y vendrá cuando tenga que venir, pero nosotros no debemos desmayar. Así que sigamos adelante, que el Señor nos siga bendiciendo a todos.